Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en una nueva emisión de su canal Tiro en Pocos Minutos. El día de hoy vamos a hacer una charla que es de bastante importancia, la cual lleva por nombre Biología del Comportamiento Humano. Entonces, tenemos un invitado que tiene algo muy importante que compartirnos al público espectador y a la gente de producción también, ¿por qué no? Su nombre es Alejandro Mardueño y quiere hablarnos un poquito sobre el tema y entonces vamos a comenzar. Pues para platicar del papel que tiene la biología en todo el comportamiento humano y sobre nuevas teorías que están saliendo actualmente, que no todo se reduce a que el comportamiento se debe a la crianza, a la cultura, sino que tiene otros muchos factores que influyen en todas las conductas, desde la neuroquímica hasta la genética. Y esto lo sabemos a partir de muchos estudios y se puede comprobar interdisciplinariamente desde áreas como la psicología, la historia, la sociología, la genética de la conducta y con diferentes clases de estudios como estudios de gemelos o analizando la historia y viendo el papel que tiene la biología en el desarrollo de las sociedades. Por ejemplo, al analizar diferentes sociedades, vemos que incluso las, los hábitos alimenticios tienen repercusión en la forma en que actúan y viven, no solo por lo que consumen. Por ejemplo, hay estudios donde la gente que tiene una alimentación más bien basada en vegetales y cosas de campo que en carnes, tienen una ideología política más conservadora, porque incluso ahí se nota esa diferencia. Y hay algunos puntos que siempre tienes que tener en mente cuando empiezas a ver el peso de la biología en el comportamiento. Y una muy importante, al hablar, le llaman las tres leyes de la genética de la conducta. Y una de ellas es que todos los rasgos humanos son heredables. Y al tener esa idea en mente cuando piensas en antropología, en historia y en todas esas cosas, ves el efecto que tiene. Por ejemplo, las sociedades seleccionan y lo que seleccionan, hablando de selección natural y evolución, es como se hace la sociedad. Por ejemplo, en sociedades que son violentas y seleccionan para la violencia, tienen más altos índices de delincuencia, de homicidios, etcétera. A diferencia de otras sociedades en las que seleccionan para ser más pacíficas o seleccionan para que se reproduzcan los que son más inteligentes. Es el tipo de sociedades que tenemos. Sí, o sea, estamos hablando de que existe una preponderancia orgánica, de acuerdo a lo que comenta Alejandro, una preponderancia orgánica que va a constituir un sistema de comportamientos y que esta preponderancia pues puede ser maleable, conductible, es decir, que puede ser experimental, ¿no? Se pueden hacer diversos experimentos para ir cambiando los comportamientos de diferentes sociedades y diferentes culturas. Yo mencionaba, fuera del aire o fuera de este espacio, te mencionaba sobre la importancia que tiene la biología para la psicología y cómo es que en psicología, o al menos en la universidad que he estado y en los planes curriculares que me ha tocado visualizar, no me ha tocado ver genética ni biología. Y entonces nos damos cuenta de que el comportamiento no solamente es un hecho psicológico, no solamente es un hecho experimental, no solamente es un hecho de crianza, no es un hecho de conducta, observación, como lo decía Bandura, no solamente es un hecho de la introducción a la cultura, como lo decía, ay, se me fue su nombre, pero era ruso. Bueno, el punto aquí es que deberíamos como psicólogos estudiar realmente lo que es la biología para poder comprender el comportamiento humano, porque si es que la psicología fue creada, la psicología de los grupos, la psicología interpersonal, si es que esta psicología fue creada, fue a partir de una materia que evolucionó, de una materia que pudo tener, a fin de cuentas, la capacidad de relacionarse mentalmente, no solamente automáticamente o genuinamente, orgánicamente. Entonces, al punto en el que voy es que
Dawkins lo mencionaba en su libro El gen egoísta. Yo para mí es un libro que debe leer cualquier psicólogo, cualquier persona interesada en el comportamiento humano, debe leer El gen egoísta, que nos habla de cómo los comportamientos que hacemos altruistas por alguien es porque deseamos que perduren sus genes y por tanto se reproduzcan, y cómo los comportamientos contrarios, es decir, agresivos, lo hacemos también para proteger nuestros genes, y que al final de cuentas no es como decía Darwin. Dawkins lo va a corregir, va a decir Dawkins que a final de cuentas lo que importa es la supervivencia del gen, no de la especie. Entonces, tú tratas de ayudar a personas que tienen genes similares a los tuyos. Entonces, estamos hablando de que hay posturas que hablan de una organicidad absoluta. ¿O es que me equivoco? Bueno, pues hay muchas posturas en el tema. Por ejemplo, hay siempre una analogía y una anécdota que es muy prolífica a la hora de reflexionarla. Y es, por ejemplo, en el momento en el que Darwin estaba escribiendo sobre la selección natural, en el origen de las especies. Tú sabes que recibe cartas de Marx felicitándolo y de Engels, pero al mismo tiempo desarrollaba teorías sobre la evolución del altruismo, que es un tema importante: evolución de la moral, evolución de todos los comportamientos, evolución de las sociedades. Paralelamente a Darwin estaba Kropotkin. Darwin es liberal en política y Kropotkin es el príncipe anarquista. Y eran diferentes las sociedades animales que analizaban. Por ejemplo, Darwin decía que era pura competencia y sobrevivía el más fuerte, que actualmente lo malinterpretaron. Cuando lees directamente desde el origen de las especies, que tiene una visión más amable de la naturaleza, no tanto competencia. A diferencia de Kropotkin, donde él estudiaba era en la sierra siberiana, y los animales cooperaban, como los castores, y le replicaba a Darwin que él lo estaba viendo entre una especie y otra, que había competencia. Y en las sociedades que estudiaba Kropotkin había mucha cooperación. Lo mismo sucede pues, con los humanos, a final de cuentas, como somos animales. Y Kropotkin, siendo anarquista y negando todo orden jerárquico, pues se encontró con que la gente tiende más bien a cooperar El entre sí, altruismo. así, al altruismo. Y esto nos podemos dar cuenta matemáticamente usando teoría de juegos, en la que, estudias el comportamiento de un sujeto y siempre tiende a elegir la decisión que trae mayor bien al grupo. Ok. Entonces, lo del egoísmo ahí es un tanto a veces mal entendido. Pero sí, siempre teniendo en cuenta que todo el comportamiento tiene mucho peso biológico. Claro, por supuesto que también debemos tomar en cuenta epistemológicamente que hay prejuicios o hay caracteres cognitivos preestablecidos en la persona que está estudiando. Por esta parte que mencionas de que Darwin veía algo más competitivo, que a lo mejor se interpretó un poquito más competitivo aún, lo interpretó la sociedad un poquito más así. Y cómo, ¿me recuerdo su nombre? Kropotkin. Kropotkin, perdón, ¿cómo se pronuncia? Kropotkin. Bueno, no lo pude pronunciar. Cómo él veía más un comportamiento altruista, pero también porque él era anarquista y él no miraba jerarquías, no observaba distinciones. Entonces estamos hablando de que también tiene mucho que ver esta cuestión de la visión que tiene el sujeto. Y bueno, ya para cerrar, ¿cuál sería tu conclusión acerca de esto de esta parte orgánica, física, fisiológica, química, bioquímica y demás del comportamiento humano? ¿Cuál sería tu aportación para este tema? Yo pienso que en un futuro próximo se va a ver cómo este tipo de teorías, este tipo de pensamiento, en el que ya toman en cuenta la biología, va a ser una barrera en las, en las corrientes mainstream, en las corrientes más importantes de la psicología, de la sociología, de la antropología y de la historia, porque al tener en cuenta todo lo biológico, se hacen más ricas y sus predicciones tienen mayor alcance.
Que por supuesto, entonces nos vamos con esta conclusión de Alejandro. Él nos habla de la importancia que tiene la biología, el cómo otras disciplinas deberían de tomarla en cuenta de una forma realmente en serio y realmente objetiva para poder tener datos más predecibles sobre la realidad del comportamiento humano. Entonces nos vamos con esto, espero que hayan disfrutado el video, que tengan un excelente día, noche, tarde, no sé a qué horas estén viendo esto. Síganos en YouTube y muchas gracias por haber participado, Alejandro. Gracias a ti. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Que tengan excelente día.